Bienvenidos a esta sesión de cierre del Diplomado Planeación, Intervención y Evaluación en Educación Preescolar, y que en esta sesión de cierre vamos a dar un resumen y conclusiones de este diplomado. Por lo tanto, hemos titulado a esta última sesión Caja de herramientas para la planeación, intervención y evaluación, resumen y conclusiones y acciones. Buscamos que en esta última sesión todo lo que hemos visto durante este diplomado puedan operarlo en el nivel a través de los diversos medios que utilizan en educación preescolar, en la práctica pedagógica y también pues dentro de la gestión escolar de la misma. Así que damos el resumen, conclusiones y vamos a ver una actividad que tiene que ver con hacer operativos los temas y nociones que hemos abordado. Como recordarán, dentro de la primera sesión y una parte de la segunda vimos los criterios de desempeño, y que estos criterios de desempeño pues son los elementos en que se desagregan los aprendizajes esperados, algo así como los contenidos en que pueden agruparse. E iniciamos, por lo tanto, el análisis de estas dimensiones que son la planeación didáctica, y que comienza desde la selección de aprendizajes esperados, donde aquí se encuentran precisamente estos criterios de desempeño, pero que están vinculados a otros elementos curriculares como son los propósitos educativos y el perfil de egreso. Una vez hecho esto, bueno, se da inicio al diagnóstico, es decir, a la exploración de conocimientos previos durante diversas actividades, y el núcleo principal es el diseño de la situación didáctica, las actividades, los materiales, las modalidades de trabajo que se vinculan a las características de los alumnos y a los niveles del aprendizaje, como al contexto en donde se debe desarrollar, y que también está asociado a los principios pedagógicos y el enfoque didáctico, que fueron algunas situaciones que también se revisó durante el diplomado, y finalmente la evaluación, es decir, los procesos, productos, medios e instrumentos de valoración, que es donde se rescatan los criterios de desempeño. Y en el núcleo, en la situación didáctica, cuando se echa a andar la propuesta, pues ocurre la intervención del docente, y lo vemos de mayor modo en el ambiente de aprendizaje, esas interacciones y comunicaciones en las dimensiones físico, afectivas y sociales que pueden agrupar factores para potencializar el aprendizaje o bien limitarlo si no se hace un correcto uso de ellas. Dentro de esta dinámica va a estar también marcada la evaluación, tanto en sus modalidades como en sus tipos, que fuimos también analizando dentro de las temáticas del diplomado. Por lo tanto, estos criterios de desempeño que vimos en la primera sesión se desglosan de los aprendizajes esperados, y estos van a ser el vínculo entre la planeación y la evaluación, tal como dice uno de los principios pedagógicos. Por lo tanto, orientan el diseño de situaciones de dos órdenes: situaciones didácticas, propuestas que hacen las educadoras y educadores, y las situaciones de evaluación, los medios, instrumentos, actividades para poder comprobar el nivel de logro, las necesidades formativas y mejorar la propuesta del aprendizaje del docente. Estas situaciones didácticas van a tener mucha riqueza si tomamos como referencia los criterios de desempeño que están en los aprendizajes esperados, y que van a dividirse en conceptuales, como mencionaba César Coll, procedimentales y actitudinales. Aquí tenemos un ejemplo. El aprendizaje esperado dice: escribe su nombre con diversos propósitos e identifica el de algunos compañeros. Cuando yo desgloso y analizo este aprendizaje esperado en sus criterios de desempeño, entonces estoy observando las esferas conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por ejemplo, conoce la inicial y letras del nombre y la de algunos de sus compañeros, es decir, vocales y consonantes, es un criterio de desempeño necesario que se requiere para alcanzar este aprendizaje. En procedimentales podemos ver: identifica y usa letra inicial y otras letras de su nombre, identifica el orden de las letras y concordancia oral,
y escribe su nombre. Inactitudinales lo hace con diversos propósitos, para nombrar un responsable, para repartir material, para llevarse un libro. Y de esta forma, estos criterios nos orientan sobre las actividades que hay que desarrollar para que el alumno logre el aprendizaje esperado. Es decir, sirven tanto para el diseño de las situaciones como para la evaluación del aprendizaje. Por eso es el conector entre la planeación y la evaluación. De tal forma que después de tener la propuesta de las situaciones didácticas, tenemos que pasar a las situaciones de evaluación y a estos medios e instrumentos que vamos a emplear para ver qué tanto aprendió el alumno, y lo podemos hacer, por ejemplo, en este caso a través de una rúbrica donde está utilizando el semáforo académico que se marca dentro de los consejos técnicos escolares, y que en el nivel esperado pues están todos los criterios que el alumno debe alcanzar y que se desglosan del aprendizaje esperado. Pero si yo gradúo estos criterios cuantitativo y cualitativamente, entonces puedo tener, como en esta rúbrica, el nivel en proceso o desarrollo y el nivel requiere apoyo. Y de esta manera yo rescato del aprendizaje esperado los criterios de desempeño para ver cuál es el alcance del alumno y poderlo ubicar en este semáforo académico, en estos niveles según lo que él muestra al respecto. Por ello nos sirven para poder también dar sugerencias a los alumnos o recomendaciones a los padres de familia una vez que tenemos de alguna manera la taxonomía del aprendizaje esperado en estos 3 niveles. Este fue el primer tema que alcanzamos a desarrollar en la sesión 1, y en la sesión 2 vimos los niveles del aprendizaje, articulación de conocimientos, habilidades y actitudes, y que estos niveles de aprendizaje pues los manejaba originalmente Benjamin Bloom. Después Marzano y Kendall hacen una clasificación basada en Bloom, y finalmente Rick Stigen establece 4 niveles. El nivel 1 es la información, aquello que se maneja con hechos, datos, nociones y que es necesario y que se requiere en los aprendizajes esperados, pero que los otros niveles también son fundamentales, como el nivel 2, razonamiento, cuando manipula la información mental sobre lo que se le ha dado de hechos, nociones, y posteriormente ejecuta, es decir, aplica eso en el contexto en el que está, y finalmente crea el producto que demanda el aprendizaje esperado. Este es el andamiaje que debe hacer el alumno para poder concretar lo que demanda el aprendizaje esperado, con referencia, como ya vimos en el tema 1, de los criterios de desempeño, y que si viéramos un ejemplo como hacer un pastel, pues yo requiero información sobre de qué modo hacerlo, qué requiero, pero después de tener esta información, la aplico a mi contexto, hago razonamientos, manipulo la información, porque no voy a tener lo mismo que me está dando la información de un video tutorial, por ejemplo, pero aplico razonamientos para el contexto en el que estoy y después ejecuto algunas cuestiones para finalmente tener el último nivel de crear ese pastel. Esto es importante que analicen las educadoras y los educadores para que vean que en sus situaciones didácticas están cubriendo este andamiaje, están cubriendo estos 4 niveles del aprendizaje, y ver en qué actividades se reflejan. O también analizar si solamente se están quedando en el nivel 1 de información, o más importante, si están accediendo a los demás niveles que se requiere para procesos cognitivos mayores, donde tiene que ver la comprensión, por ejemplo, y de esta manera ir mejorando sus situaciones didácticas. El otro tema que vimos en la sesión 3 es la evaluación formativa, entendida desde y para el aprendizaje, y el principal núcleo que vimos aquí fue la retroalimentación, que nos va a servir para impulsar, para mejorar el aprendizaje y no solo para establecer su nivel de logro. Los autores que revisamos en esta temática, como fue Rebeca Nijovic, Santos Guerra, Pedro Ravela, pues nos dicen que la evaluación formativa busca valorar logros, establecer los progresos y también identificar las dificultades del alumno en el aprendizaje y del docente en la propuesta de la enseñanza, pero que
realmente la retroalimentación se basa en el intercambio de diálogos, demostraciones, preguntas y orientaciones que se dan en situ. Es decir, durante la clase, la sesión, yo voy a dialogar con los alumnos, voy a dar orientaciones, voy a cuestionarlos y esas son las devoluciones que yo le hago en el momento para que él encamine su proceso o bien su producto. Esto hace que el alumno detecte inconsistencias en lo que va desarrollando y estas orientaciones ayudan a impulsar de mejor manera el aprendizaje en esa dinámica y no solo al final. La retroalimentación es durante todo el proceso de aprendizaje y no solo cuando nos llega el producto y devolvemos las situaciones de una valoración al mismo. También es durante la dinámica y eso hace que el alumno pues pueda tener un rol más participativo y de mayor responsabilidad si diversificamos nuestras modalidades de evaluación. No solo la heteroevaluación, sino también la coevaluación, la autoevaluación, por supuesto, tomando las referencias de estos criterios en los instrumentos, en los medios que proporcionemos y acordemos con los alumnos y comuniquemos, y eso va también a generarles autonomía en su aprendizaje. Esta metacognición para ver qué hizo, cómo lo hizo y cómo puede mejorar y regular, comprender su proceso. Por supuesto, en este análisis pues va a ser importante que estos medios que primordialmente están situados en educación preescolar, como es el diario de la educadora y el expediente del alumno, tenga un análisis en referencia a la retroalimentación. ¿Cómo empleamos estos instrumentos para evaluar los alumnos? ¿Qué tipo de información indicamos en los mismos? ¿Y cómo podemos utilizarlos y aprovecharlos para mejorar? En este sentido, pues la retroalimentación está dirigida a la autoestima, pero también a la tarea. El autoestima tiene que ver con la forma en que hacemos la retroalimentación y que no debe quedarse solamente en algo estimativo, en algo de decir lo hiciste bien, sigue así, continúa adelante, sino también en la tarea, es decir, en esos criterios previamente establecidos y que tenemos que informar al alumno para decirle qué alcanzó y qué no pudo desarrollar. En este modo, la retroalimentación a veces suele ser genérica cuando agrupamos en tres tipos los trabajos, que son aquellos esperados, los intermedios y los que tienen mayor inconsistencia, pero que en todos debe haber algún tipo de retroalimentación que pueda ser de orden rotativo o bien intermitente, que vamos a analizar en el sentido de poder no cargar demasiado el tiempo en valorar trabajo por trabajo, porque eso pues llevaría demasiado tiempo, pero sí podemos seleccionar algunos, mostrarlos al grupo, ponerlos en coevaluación, en autoevaluación y que ellos revisen qué logros tuvieron mediante esta retroalimentación y en esto que hemos estado mencionando sobre los diálogos, preguntas, reflexiones para mejorar y que Santos Guerra nos define en este análisis que lo que más se utiliza en el sistema educativo son aspectos que tienen que ver con medir, clasificar, jerarquizar, cuando lo más rico está en lo menos usado y que tiene que ver con esta retroalimentación que es dialogar, diagnosticar, comprender, mejorar, reorientar, así como también esto se vincula a lo que mencionaba Pedro Ravela sobre los procesos cognitivos para el aprendizaje profundo y la evaluación auténtica. ¿Qué planteamientos o cuestionamientos hacemos a los alumnos? ¿Cómo los hacemos? Y cómo podemos aprovecharlos de mejor manera para que tanto el proceso de aprendizaje como su evaluación se vinculen y sean motores de mejora en la enseñanza como en el aprendizaje. En la sesión 4 vimos las metas del aprendizaje y su vinculación, que son lo que denominamos como referentes macros y micros para la evaluación en preescolar. Pudimos analizar
esta armonía que se presenta entre los elementos curriculares, como son los rasgos del perfil de egreso, los propósitos educativos y el enfoque pedagógico. Hay una comunicación entre estos elementos y podemos ver que mucho de lo que dicen están presente en los tres. Es decir, por ejemplo, en este caso del campo de exploración y comprensión del mundo natural y social, dice muestra curiosidad y asombro, explora el entorno cercano, y en los propósitos educativos vemos que hay cuestiones que se marcan también de lo mismo: interesarse en la observación, describir, plantear preguntas, adquirir actitudes favorables, y que también en el enfoque van a estar presentes en lo que menciona sobre el desarrollo del pensamiento científico y el análisis de fenómenos y procesos naturales y sociales. Y que en este mismo sentido, pues vamos a tener este orden de elementos macros para la evaluación, es decir, el perfil de egreso, los propósitos educativos, y estos de orden micro, que van a ser los aprendizajes esperados y su desglose en criterios de desempeño. De tal manera que estas metas de aprendizaje de largo, mediano y corto plazo, pues van a estar vinculadas y son grandes referentes para la evaluación de los alumnos. Así que estos propósitos educativos están vinculados con los aprendizajes esperados. Podemos ver dentro de un mismo aprendizaje esperado varios de los propósitos, y fue lo que estuvimos analizando dentro de la sesión 4 de este diplomado, y que bueno, son referentes importantes para la evaluación a nivel general o ya la evaluación cotidiana muy particular. Finalmente, en la sesión 5 vimos las situaciones y ambientes de aprendizaje, cuáles son los elementos y componentes que las constituyen y cómo nosotros podemos diseñarlas, podemos llevarlas a cabo de mejor manera. Vimos en este sentido la comunicación que hay de propósitos y rasgos del perfil de egreso con los aprendizajes esperados, cómo hay elementos centrales del currículum que tienen que ver su vinculación con los propósitos educativos y el perfil de egreso, y que esto nos sirve para la planeación, para la intervención y la evaluación, tanto en las situaciones como en los ambientes de aprendizaje, y que buscamos ver la mejor manera de poderlos plantear, es decir, llevarlos a poderlos construir en una planeación y también desarrollarlos en la intervención. Por eso analizamos cuáles son los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el diagnóstico, la instrucción, descripción, la parte más importante, la situación de aprendizaje, la producción, socialización y la evaluación. Y que estas etapas o fases pues van a estar constituidos por estas modalidades de trabajo, que van a ser la secuencia didáctica, por ejemplo, van a ser también la situación de aprendizaje y por supuesto los proyectos, y que van a tener en estas distintas etapas pues condiciones para que la enseñanza y el aprendizaje se encuentren definidos y también operados de la mejor manera. Y los planes y programas, pues en sus principios pedagógicos, nos dan estas condiciones u orientaciones, y en el caso del perfil de egreso nos dan las características del aprendizaje a nivel macro. Pero tenemos que considerar los aspectos sustantivos de la planeación, intervención y evaluación, como es desarrollar un aprendizaje profundo a través de retos, a través de desafíos o metodología de aprendizaje basada en problemas. Tenemos que realizar una propuesta que sea experimental, que le dé un rol activo al aprendizaje en el alumno y no solo pasivo, donde él manipule, indaga, cuestione, busque soluciones, así como priorizar estos niveles del aprendizaje de los que hemos estado hablando: el razonamiento, la comprensión, la reflexión y no solo la memorización. Contextualizar la enseñanza y el aprendizaje para hacerlo auténtico y situado, y darle funcionalidad a lo que aprenden, darle un sentido y significado al conocimiento a través
de aplicarlo en su vida diaria. Sobre esto, pues hicimos algunas reflexiones en ver estas condiciones del aprendizaje y la enseñanza para valorar cuál es el estado de las prácticas de las educadoras y los educadores y ver qué tanto se aplican, cómo se están llevando a cabo, cuáles son sus limitantes o sus alcances. Esto es lo que hemos podido desarrollar en este diplomado titulado La planeación, la intervención y la evaluación en educación preescolar y que esperamos pueda servirles en mucho en su práctica pedagógica y también, por supuesto, en el caso de la gestión escolar.